Proceso de producción petrolera. El sistema de costos utilizado en el proceso ya de producción petrolera tiene que ver con dos tipos principalmente de procesos. El primero, que es el proceso por secuencia, donde primero, si quieren, se saca el crudo de el pozo petrolero, luego seguramente se hace un tratamiento primario y posteriormente se almacena, por ejemplo, ¿no? O el proceso por paralelo, donde existen dos pozos petroleros o también dos fuentes, dos reservorios petroleros, y que al mismo tiempo se están extrayendo el petróleo, y en una segunda fase seguramente se va a procesar, se va a hacer un tratamiento y luego sí se va seguramente mandar al siguiente proceso. Este proceso de exploración tiene que ver obviamente con extraer el recurso petrolero, gas o petróleo del subsuelo, y este proceso de producción, a diferencia de la contabilidad minera donde existía una fase de preparación, aquí en la actividad petrolera no hay en sí una actividad de preparación bien establecida, porque tanto en el proceso de la exploración como la explotación se realiza, por ejemplo, la perforación del pozo, ¿no? Es decir, la torre de perforación, una mesa rotatoria, la piscina de lodos, la sarta de perforación, las tuberías, drill collars, etcétera, y aquello que son los estabilizadores del equipo direccional. Es decir, en la exploración sí o sí tenemos que perforar, si quieren, el pozo para verificar si realmente existe el hidrocarburo, el petróleo, el gas, y en esto ese pozo petrolero ya estaría siendo desarrollado, ¿no? Obviamente eso significa de que ya se llegue a lo que es el reservorio petrolero, y dentro de ello entonces ya se tiene un pozo desarrollado, un pozo perforado, un pozo cimentado inclusive, y cada uno de ellos ya tiene, como ven en la diapositiva, un cierto desarrollo en cuanto, por ejemplo, a lo que es la presión de salida ya del hidrocarburo, que estaría listo para el proceso propiamente de producción. Entonces, el proceso de explotación empezaría básicamente en el pozo ya terminado, es decir, que existe una corrida de revestimientos, un cañoneo, una instalación de tubería de producción, una instalación del cabezal del pozo, del árbol de Navidad. Básicamente entonces el pozo completado, ¿no? Ya sea al final del proceso de exploración, ¿no? Daría inicio al proceso propiamente de explotación, ¿no? Donde, si bien en la diapositiva ya no hay la torre de perforación tradicional, sino una especie de válvula que se denomina la cabeza o boca de pozo, o también el árbol de Navidad. De ese árbol de Navidad, más o menos a la similitud de un grifo, ¿no? Se procede al proceso propiamente de explotación, que es básicamente lograr extraer, obtener el máximo beneficio del pozo petrolero, es decir, sacar el hidrocarburo propiamente establecido, ¿no? Esta perforación de pozo tendrá que ver con extraer el hidrocarburo de los reservorios, como ven en la diapositiva, de distintas maneras, ya sea para maximizar el drenaje económico y hacer que el pozo sea mucho más eficiente. Las operaciones de producción entonces tienen que ver con extraer los fluidos, ¿no? El petróleo o el gas, tratar dichos fluidos para entregarlos ya en condiciones adecuadas para el transporte o el traspaso a la siguiente fase, que es la refinación, ¿no? Y disponer obviamente de algunos efluentes como agua, etcétera, que de alguna manera tienen que ser almacenados o vertidos, tratados nuevamente al sistema medioambiental, ¿no? Y obviamente garantizar la seguridad y continuidad de todo aquello que significa la producción de hidrocarburos. La operación entonces de producción tiene que ver con extraer, como ven, el hidrocarburo, ¿no?, del pozo petrolero, transportarlo dentro la unidad de producción, que es la empresa petrolera, a unos almacenes, si quieren, desde colección, también llamado almacenes intermedios, y esos seguramente van a ser tratados de alguna manera, no refinados, pero sí tratados para separar en algún caso el gas y el agua principalmente, para después pasar a un almacenamiento final
y luego pasar al siguiente proceso, que es la refinación. Entonces, esta separación de fluidos es básicamente un separador trifásico donde de alguna manera se separan aquellos componentes del petróleo que no van a ser refinados, ¿no? Es, por ejemplo, el azufre, el agua, etcétera, como ven en la diapositiva. Este tipo de elementos tienen que ser separados. ¿Para qué? Para tener ya un petróleo propiamente puro, valga el término, para ser traspasado a la siguiente fase del proceso propiamente petrolero, ¿no? Ya sea a través de un tanque de lavado, un barrel, que tiene que ver con todo aquello que significa limpiar el petróleo que sale de la corteza terrestre para ser transportado por tubería al proceso de refinación. En cuanto a la contabilidad, como ven ustedes en la diapositiva, el campo petrolero es bastante complejo, ¿no? Como ven en la diapositiva, hay campos de petróleo, hay campos de gas, hay líneas de transmisión, ¿no? Hay unas plantas de procesamiento, no refinación, pero sí procesamiento, lo que hemos visto hace un momento, que es separar agua, etcétera, ¿no? Y obviamente operaciones de servicio que tienen que ver con la parte administrativa. Como ven, en la parte contable lo que vamos a determinar es el costo de operación, ¿no? En este caso, el costo de operación pozo maestro, que de alguna manera vamos a contabilizar todas las inversiones que se hagan en la extracción de gas o de petróleo en esta cuenta denominada costo de operación, ¿no? Ahora, esta cuenta costo de operación es una de varios costos. Como ven, esta empresa es bastante grande. Dentro de ello entonces se utilizan los costos individualizados, ¿no? Es decir, cada fase tiene su propio mayor de costo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Se está a la vez haciendo en paralelo actividades continuas en el mismo tiempo, si quieren, para la producción de hidrocarburos, ¿no? En este caso del petróleo. Entonces tenemos un mayor, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que se registre en el costo de operación pozo maestro, en el costo de operación pozo 1, todo aquello que significa el almacenaje final, costo de almacenaje final, todo aquello que significa la operación de líneas de descarga, va a tener un costo de operación de líneas de descarga, costo de servicio, costo de separación de fluidos, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos en paralelo tiene su propio mayor de costo. Obviamente la operación significa, ¿no? En el costo de operación pozo maestro se saca el petróleo y en ese momento entonces por las líneas de descarga, ¿no? Se pasa a un almacenaje, se transfiere a una planta de separación de fluidos. Obviamente esta planta de separación de fluidos tiene que ya proporcionar un petróleo limpio y ese petróleo limpio será almacenado en una operación de almacenaje final, ¿no? También en el caso de un almacenaje intermedio, ¿no? Entonces dentro de ello el almacenaje intermedio tendrá que ver con el petróleo sucio, valga el término, que contiene agua, azufre, y el costo del almacenaje final, que es el petróleo que sale después de la operación de fluidos, separación de fluidos, y obviamente otros costos de servicios como la energía eléctrica o también el mantenimiento de líneas de descarga. Entonces, paralelamente se registra los costos de cada uno de estos frentes de contabilidad, y una vez que cada uno de ellos tiene su costo, esos costos son transferidos a una cuenta general en un centro de información financiera que determina el costo de producción, que básicamente es la sumatoria de todos los mayores que se han realizado en la operación propia de producción. No es lo que vamos a ver en la parte contable. Dentro de ello entonces, ya hablando un poquito más de la parte impositiva, esta fase de producción tiene dos particularidades tributarias. Primero, el pago de la regalía petrolera y luego la contabilización del impuesto IVA en la entrega o producción de crudo, ¿no? De hidrocarburos. La regalía minera, el tratamiento, ¿no?, de una empresa petrolera es el siguiente, ¿no? En este caso, el Decreto Supremo 28701, que de alguna manera ha hecho la nacionalización de hidrocarburos, toma también aquello que decía la ley 1689, la antigua ley de hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando de los años 2000, ¿no?
esa ley de hidrocarburos, la 1689, que lo puso Goni o Gonzalo Sánchez Lozada, si quieren, ya contemplaba el pago de la regalía, ¿no? El pago de la regalía, que ustedes ya saben que la regalía es aquel impuesto que se paga a la producción de recursos naturales que salen de la corteza terrestre o en su primera producción, ¿no? En este caso, entonces, la regalía petrolera tenía que ver ya con el 11%, que es la regalía para el departamento productor, el 1%, que es una regalía que va a los departamentos de Beni y Pando para su desarrollo, y el 6% que correspondía al Tesoro General de la Nación. A partir del decreto 28701, la ley 3058 hace que la producción petrolera pague el 32% del IDH, haciendo que de alguna manera, ¿no?, el impuesto, si quieren, ¿no?, de hidrocarburos sea básicamente el 50%. Como ven acá, entonces, este 50% del precio de producción, si quieren, ¿no?, del precio fijado y regulado por YPF y por el Estado boliviano, el 50% de esa evaluación de la producción tiene que ser entregada al Estado boliviano, ¿no? Ese 50% tendrá que ver con el Tesoro General de la Nación, municipios, prefecturas, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro 50% que sí ya tiene que ver con una participación para YPF, una utilidad particular y algún costo recuperable. Entonces, el tratamiento de la regalía de producción de hidrocarburos es el 18% más el 32% del IDH, ¿no? El IVA, el tratamiento del IVA tiene que ver con que primero el precio el precio del barril de crudo, en este caso, es regulado por yacimientos petroleros fiscales bolivianos. En este caso, en el ejemplo que vemos en la diapositiva, la venta de cada barril 501 bolivianos por barril, ¿no? Y el costo de producción 309, haciendo una utilidad de 190 bolivianos, ¿no? Entonces, en este caso, el precio de venta es fijado por YPF, no se vende a cualquier precio de mercado, sino es fijado por YPF, principalmente para el mercado interno, es decir, para producir gasolina y otros más en el mercado nacional. En relación a eso, entonces, el cálculo del IVA siempre es el 13%, como la alícuota del IVA, pero con la particularidad de que se saca el 13% del precio de venta menos la regalía y el IDH efectivamente pagado. Es decir, se saca el 13% del precio de venta, ¿no? El IVA se paga solamente sobre el 50%, porque ya se habría pagado un impuesto que es la regalía y otro impuesto que es el IDH, y solamente del 50% entonces se paga propiamente la regalía petrolera.